En fin, el último día habíamos empezado a ver las listas. Vamos a ver si hoy conseguimos terminar lo que es la implementación de una lista usando estas estructuras enlazadas. A ver, entonces, primero lo que he hecho ha sido hacerla yo en casa, entera. Aquí no está la implementación, pero yo sí la he implementado, la he compilado ya. Debo tenerla por aquí. Aquí está. Y os voy a enseñar el programa de prueba que he hecho. Porque hay una cosa que tenemos que aprender a hacer bien. Lo hemos estado haciendo con los TDAs anteriores, con pila y con cola. Pero tenemos que aprender a utilizar bien los interfaces públicos. El interfaz público de lista es este. Y tiene una serie de funciones para manejar la lista y una serie de funciones para manejar las posiciones. Entonces nosotros con esto y con la documentación que nos den de esto, evidentemente, tenemos que ser capaces de crear nuestras listas y hacer una aplicación que use listas usando todas estas funciones. Entonces, la aplicación que se me ocurrió a mí hacer fue hacer un programa que calcule los números primos que hay entre el 1 y el 100 y los vaya añadiendo a una lista. Y luego muestro todos los números que haya en esa lista. Entonces, además de la función para calcular un número primo, que supongo que entendéis ya, ¿verdad? Esta función la vemos si se ve clara, lo que hace. ¿Cómo se calcula si un número es primo? Si pusiéramos eso en el examen, ¿qué pasa? Ejercicio 1, hace una función que determine si un número es primo o no. Eso. Lo podemos poner, ¿no? Vale. Entonces, yo quiero manejar una lista. Pues lo primero, me declaro una variable de tipo lista y con crea, que es la operación que viene aquí primera, creo mi lista. Y ahora hago un bucle en el que voy recorriendo del 1 al 100 y si la función primo devuelve 1, es verdadero, que la i es primo, pues entonces quiero insertar ese número en la lista. Para eso mi lista tiene que ser una lista de números enteros, si no, no tendría sentido. Y efectivamente mi lista, el punto H que me han dado, dice aquí que los elementos que maneja la lista son de tipo entero. ¿Vale? Porque es la palabra elemento la que se utiliza para definir el tipo de los datos que insertamos, de los datos que recuperamos. Y cuando modificamos un dato que ya existe en la lista, también es de tipo elemento. Entonces, como elemento es una redefinición de int, lo que estamos haciendo es una lista de enteros. Vale, pues inserta, le pasamos como primer parámetro la lista en la que queremos insertar y el segundo parámetro dice aquí que es una posición. El tercero es el elemento y está claro, ¿no? El tercero será la i. Si la i es primo, la i lo quiero insertar. Pero aquí es donde empieza a aparecer algo nuevo con respecto a cola y a pila, que no teníamos posiciones. Yo quiero insertar un número en la lista. ¿Dónde lo inserto? Pues tengo que insertarlo en la posición que yo quiera. Cuando la lista está vacía, ¿qué posiciones existen? Pues el inicio de la lista. Si yo inserto ahí y está vacía, pues ese elemento se considera el primero, pero también es el último, ¿no? Y también puedo insertar por el final de la lista. Y dijimos y repetimos varias veces que final es una posición que no tiene elemento. Es el final, ahí no hay nada. La lista termina antes y la posición fin es como si fuera donde yo colocaría el siguiente elemento para que ese fuera el último. Bueno, pues si yo quiero insertar siempre por el final, pues puedo hacer esto. Inserta en fin de la lista primos. Entonces, cada iteración, esto me devolverá una posición diferente. ¿Vale? Una posición que será el final de la lista que lleve hasta ese momento. Al principio será la misma que inicio, pero la segunda vez que vaya a insertar ya no será la misma. ¿Se entiende? Entonces, tengo que manejar posiciones. Y a la hora de insertar, pues puedo hacerlo así. Si quisiera insertar todo el tiempo por el principio, pues en lugar de fin pondríamos aquí inicio. Y podría insertar por el principio. Y entonces, ¿eso qué sería? Si inserto por el principio todo el tiempo, una pila, una cola,
Depende de por dónde extraiga. Si yo inserto todo el tiempo por el principio y extraigo todo el tiempo por el final, es una cola. Si inserto todo el tiempo por el principio y extraigo todo el tiempo por el principio, es una pila. Si inserto todo el tiempo por el final y extraigo todo el tiempo por el final, ¿qué es? ¿Una pila o una cola? Una pila. Si yo inserto y extraigo por el mismo extremo, siempre es una pila. Y una cola es cuando insertas y extraes por extremos diferentes. Podemos poner eso en el examen también. Diferencia entre pila y cola. Explícalo con tus propias palabras. Entonces, como veis en este bucle, estamos manejando posiciones, pero no usamos ninguna variable de tipo posición, porque con lo que me devuelve fin e inicio me puedo manejar. Pero a la hora de recorrer la lista para mostrar lo que tiene dentro, sí que voy a necesitar manejar variables de tipo posición, porque no me sirve muestra lo que hay en la posición inicio todo el tiempo. Pues todo el tiempo en la posición inicio hay lo mismo, a no ser que yo lo quite de la lista, me cargue la lista poco a poco y entonces en la posición inicio pues cada vez hay una cosa diferente, pero eso no es lo que quiero. Precisamente lo que quería con las listas es ser capaz de recorrerlas sin destruirlas. Entonces necesito tener una variable que llamo P de tipo posición, en la que inicialmente guardo la posición que me devuelve inicio. Y ahora hago un bucle de tal manera que mientras que la posición que lleva P sea distinta al fin de la lista, recupero el elemento que hay en la posición P. En P guardo el siguiente de ella misma en la lista primos. ¿Se ve esto? No estoy haciendo P igual P flecha siguiente, porque yo no sé lo que es una posición. Posición es un puntero a estructura posición, pero no sé los campos que tiene, están ocultos para mí. Pero hay una función pública que me dice que me puede devolver el siguiente a la posición que yo le dé en la lista L. Pues esa es la que tengo que utilizar. Entonces, aquí para calcular la siguiente posición de P, uso la función siguiente. ¿Vale? Muestro el número y doy vueltas así hasta que llegue al final. Y por último libero la lista primos. ¿Vale? Si quisiera recorrer la lista al revés, bueno, esto si lo probamos, pues calcula los primos que hay, calcula los primos y luego los muestra. Entonces, la función, el bucle este los calcula desde el 1 hasta el 100 y los va insertando en ese mismo orden en la lista. Pero si yo quisiera mostrarlos al revés, ¿qué tendría que hacer aquí? Aquí pongo fin en lugar de inicio, en lugar de siguiente ponemos anterior y en la condición del while ponemos mientras que no sea inicio y ya está. ¿Cómo? Sí, anterior existe. ¿Con esto es bastante? ¿Seguro? ¿Seguro que es así? ¿Qué puede estar fallando? El punto H y el punto C lo he hecho yo en casa, están bien. P, muy bien, P inicialmente hemos puesto que sea final. Lo siguiente que hacemos es comprobar si final e inicio. Si la lista tiene elementos, final e inicio no son lo mismo. Entonces se hace lo que lleva dentro el while. Y lo primero que hacemos es recuperar de la lista primos lo que haya en la posición P. Pero la posición P es fin y fin es nada. No podemos recuperar de fin. ¿Bien? O sea, tenemos que primero posicionarnos antes y después recuperar. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando llegamos al principio?
Vamos a pensar que una lista de 3 elementos, P dice final, entonces P está después del 3, pero final no es inicio, entonces hacemos que P apunte anterior, con lo cual apuntaría al elemento número 3 de verdad de la lista. Lo recuperamos, se puede recuperar ese elemento, lo imprimimos y P ahora está en ese último elemento, no es el inicio. Entonces calculamos el anterior, que es el 2. Lo recuperamos y lo mostramos. P no es el inicio. Hacemos que P sea anterior, ahora es el 1. Lo recuperamos y lo mostramos. ¿Vale? P está en el 1. P es el inicio. ¿Sí o no? No tenemos que preguntarnos si hay cabecera o no. Tenemos que entender el interfaz. Y el interfaz dice que inicio es el primer elemento de la lista. Y fin es después del último elemento. Entonces sí que estamos en el primer elemento, que ya acabamos de mostrarlo. Y se rompe el bucle. ¿Vale? Entonces, da igual, no necesito saber que tenga cabecera o no. Y pensar que posición es un puntero a la celda anterior o no. Tengo que entender el interfaz. ¿Vale? Vamos a ver. Bien. Del 97, que era el último, al 1, que era el primero. ¿Vale? Entonces, tan importante es saber implementar las listas y las colas y las pilas por dentro, enlazadas o con memoria contigua, como saber utilizar las funciones de su interfaz público. Bien, si no sabemos utilizar las funciones, pues da igual que lo implementemos bien. Entonces, vamos ahora a la parte de implementación, que la tengo aquí vacía, efectivamente. Entonces, el otro día empezamos a ver cómo implementar el aire acondicionado separado. Si tenéis calor y alguien quiere, le puede dar el botón. Empezamos a ver cómo implementar la lista. Y lo hicimos como habíamos hecho la cola, con una estructura que iba a guardar la posición de los nodos de la lista, de las celdas de la lista, de 2 celdas concretas, de la cabecera y de la del último elemento de verdad de la estructura enlazada. Guardábamos el último elemento, en el caso de la cola, ¿os acordáis? Porque así era más fácil y directo acceder a esa posición e insertar por el final de la estructura enlazada. Y evitábamos tener que hacer la inserción con orden n. La conseguíamos hacer en orden 1, orden constante. ¿Os acordáis de esto? En la lista, quizá no vayamos a insertar por el final. A lo mejor el usuario lo que quiere es insertar por el principio todo el tiempo. Pero si quisiera insertar por el final, dado que vamos a tener una operación que me devuelve cuál es ese final, esa operación, si no tuviéramos este puntero último, esta sería de orden ¿qué? ¿Orden 1 u orden n? De orden n. Entonces, si fin la tenemos que estar utilizando dentro de un bucle cada vez que insertamos, pues al final tendríamos el mismo problema que teníamos con la cola. Para evitarlo, insisto, ponemos un segundo parámetro, un segundo campo en la estructura lista que esté siempre actualizado al último elemento de la lista. De tal manera que el final de la lista es muy fácil hacerlo ya. ¿Cómo devolvemos el final de la lista? ¿Vale? Si devolvemos L de flecha último, estamos devolviendo un puntero al último nodo de verdad de la lista, es decir, el que contiene el último dato que hay ahí. Pero, como vamos a manejar cabecera, ese puntero nos sirve para poder insertar a continuación. Por eso final representa la nada que hay después del último elemento, porque estamos utilizando una estrategia del puntero a la posición anterior, en realidad. ¿Vale? Incluso aunque no utilicemos una estructura enlazada y esa estrategia, cuando lo hagamos de forma contigua, tendremos que respetar esto. Tendremos que respetar que la posición fin en realidad es donde se va a insertar a continuación. Y no hay nada insertado ahí hasta que no se inserte algo. Inicio, ¿cómo lo hacemos? Devolvemos L flecha cabecera, ¿no? ¿Vale? De tal manera que si quiero insertar por el principio, inserto a continuación de la cabecera y se queda como primer elemento de verdad.
¿Cómo hacemos siguiente? Dada una posición en una lista L, ¿cómo calculamos el siguiente de esa posición? Pues tenemos que saber cómo está implementada la estructura enlazada, ¿no? Pues la estructura enlazada está implementada con celdas o nodos que tienen un campo con el dato y un campo con un puntero a la siguiente estructura, al siguiente nodo de esa estructura enlazada, ¿vale? Pues entonces, siguiente es muy fácil. Devolvemos L flecha siguiente, P flecha siguiente, ¿vale? ¿Por qué me pasan como parámetro la lista si yo no la necesito para nada? Pues porque en esta implementación no la necesito para nada, pero probablemente en otra implementación diferente sí que necesite saber de qué lista se trata para saber cuál es la siguiente posición. A lo mejor no en la contigua que hagamos mañana, la implementación contigua, pero el interfaz público debe ser homogéneo, debe ser coherente con cualquier tipo de implementación. Entonces, imaginad que yo le paso como parámetro una posición a una lista y aquí el primer parámetro es otra lista diferente. ¿Vale? Tengo dos variables en main, una se llama primos y la otra hermanos, y yo cojo y digo, calcula el siguiente de P en la lista hermanos, y P sin embargo era una posición que había calculado como inicio de primos. Pues esta función lo va a hacer y va a devolver, pero a lo mejor tendría sentido comprobar si se trata de una posición de la lista de verdad o no, ¿vale? Y dar un error si me estás intentando calcular, o sea, si me estás pidiendo que calcule el siguiente de una posición en una lista que no es a la que pertenece esa posición. Por eso aparece ahí el campo, el parámetro lista, ¿vale? ¿Y el anterior? ¿Cómo calculo el anterior? Return, ¿qué? P será el anterior. ¿Qué hago? Vamos a tener que recorrer toda la estructura enlazada desde el principio hasta encontrar una posición que sea anterior a la que me están pasando. Claro. Entonces, vamos a volver a auxiliar. Auxiliar será de tipo posición. Inicialmente será la cabecera, ¿no? Y vuelvo aquí para repetir esto, porque lo hemos dicho así un poco de pasada, pero yo quiero que se os quede bien. Posición o estructura posición es el tipo de las celdas que componen la estructura enlazada. Y la palabra posición es un renombrado que viene en el punto H de un puntero a esa estructura, ¿vale? Es como el nodo PTR que habíamos manejado en algún momento anteriormente. Pero aquí hemos decidido llamarle posición por dos razones. Primera, porque cada uno de esos elementos, de esos nodos, representa una posición concreta dentro de la lista. Y segunda, porque así el tipo posición pues apunta a estructura posición, que parece coherente y homogéneo con que lista sería un puntero a estructura lista y queda opaco. Aquí podríamos haber hecho algo así como que posición fuera un puntero a estructura nodo o a estructura celda, pero estaría dando pistas de que por dentro eso es una implementación enlazada y no nos interesa. Entonces, si yo quiero hacer todo ese bucle, hago que auxiliar inicialmente sea la cabecera y hacemos mientras que auxiliar flecha siguiente, mientras que lo siguiente del puntero que tengo ahora mismo sea distinto de P, voy avanzando, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, si tengo dos elementos en la lista, tendré la cabecera y los dos elementos. Entonces me dice, calcula el anterior al que está en última posición, no afín, ¿eh? Al que está en última posición, o afín, venga, vamos a calcular el anterior afín. Fin, ¿cuál será? Un puntero al nodo que realmente tiene el último elemento. Entonces, empezamos con cabecera, que sería un puntero a este. Dice, su siguiente es P es este, no. Pues entonces ahora apuntamos a este.
Su siguiente es P, sí. Pues devolvemos este. Y eso me sirve para eliminar de verdad este elemento, que es el que yo estaba buscando, o para recuperar este elemento, que es el que yo estaba buscando. Pregunta. Exactamente. Si nosotros quisiéramos que la función anterior también fuera de orden constante en lugar de orden n, como es esta, una posible solución es hacer que la estructura sea doblemente enlazada. Si ponemos un puntero anterior aquí, la operación siguiente automáticamente se convierte en orden constante. ¿Vale? Pero eso lo dejo de ejercicio. Entonces, vamos con el crea. ¿Qué hace el crea? Tenemos que devolver una nueva lista. Pues como el tipo es lista, tengo una variable nueva y return nueva. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué ponemos en nueva? Nueva flecha siguiente. Hay que hacer un malloc primero. ¿De qué tamaño es lo que tenemos que reservar? Struct lista. No lista, ¿eh? Esto es un error bastante común. ¿Vale? Yo quiero una lista, pues reservo tamaño de lista, pero lista, la palabra lista, recordad que es puntero a estructura lista, por lo tanto estaremos reservando 4 bytes, que es lo que ocupa un puntero en esta arquitectura. Y 4 bytes no es suficiente para guardar 2 punteros, uno a cabecera y otro a último. Entonces parecerá que funciona al principio, probaréis, funcionará algo y os dará una violación de segmento y no sabréis de dónde viene. Entonces, cuando pase eso, lo primero que hay que hacer es ir a los malloc. ¿Están los malloc bien puestos? Si están bien puestos, buscamos otras cosas. Entonces ya tenemos reservado memoria para nueva y ahora hay que actualizar, darle valor a sus campos. El primero es cabecera y después tendremos último. ¿Sí? ¿Qué ponemos en cabecera? Malloc también para reservar el primer nodo que no va a tener datos, va a tener la cabecera solo, ¿no? Vamos a conseguir energía. Ahora. Ahí está. Venga, entonces reservamos memoria aquí. ¿De qué tamaño? Struct posición. ¿Vale? Hay un truco, bueno, no es truco, es simplemente saber la sintaxis de C y aplicarla como uno quiera, ¿no? Hay un truco para que nunca falle. O sea, esto yo tengo que acordarme que es sizeof. Perdón, que es sizeof struct posición. Pero también puedo poner esto. Bueno, aquí sería nueva flecha cabecera, ¿vale? La estrellita. La estrellita te da el contenido de lo apuntado. El contenido de lo apuntado tiene el tamaño justo que necesito reservar. Pues entonces siempre funciona. Aquí sería nueva. ¿Vale? Pero, como veis, pues puede darme violación de segmento a mí si tengo un conflicto viendo estrellas y flechas juntas en la misma expresión. Así que podemos dejarlo como estaba si nos quedamos más tranquilos. ¿Vale? Venga, entonces, tenemos que rellenar la cabecera. ¿Qué dato ponemos? Un 0, pues no nos importa. Y siguiente, ¿qué ponemos? Null, porque no apunta a ninguno. Y último, al mismo nodo que la cabecera. Vale, pues ya tenemos un crea hecho. ¿Cómo hacemos el libera? Tenemos que hacer un bucle recorriendo toda la lista, ir sacando el elemento que vamos a borrar, conectando la lista para no perder los demás y borrando el elemento que acabamos de sacar, ¿no? Bien, entonces nos acordamos que tenemos una cabecera y esa cabecera acabamos de
crearla aquí, pero no tiene datos. Entonces yo quiero tratarla de forma expresa la cabecera. La cabecera la quiero liberar al final con un free L flecha cabecera. Porque esa cabecera hemos reservado memoria nosotros para ella, pero el dato no es dato, no hay nada, no tiene reserva de memoria hecha. Mientras que los demás nodos de la lista puede ser que sí tuvieran ahí algún valor que necesitara ser liberado. Entonces me gusta tratar la cabecera por separado. Pregunta. ¿El nuevo último no debería también hacer un malloc? Aquí pregunta si tenemos que hacer un malloc para esto. Sí, antes de decirle que es la cabecera. Si hiciéramos un malloc, entonces la lista recién creada tendría el puntero cabecera que apunta a un nodo y el puntero último que apuntaría a otro nodo distinto. Pero luego le asignas que sea igual que cabecera. Si haces eso, si primero reservas 2 veces malloc y ahora le asignas a último el mismo que cabecera, el segundo malloc lo has perdido. Y la idea es que último apunte a un nodo cuyo siguiente sea nulo, porque realmente estará apuntando al último elemento de la lista de verdad, si es que la lista tiene elementos, para poder enganchar ahí el siguiente. Entonces, ese es la cabecera, cuando la lista está vacía. Entonces, no tenemos que hacer un segundo malloc. ¿Bien? Entonces, volvemos aquí. Después de liberar todos los elementos de la lista, teniendo cuidado de liberar el dato de cada uno de ellos, liberaremos la cabecera y por último liberaremos la propia lista, la propia estructura que contiene cabecera y último. Y aquí en el bucle lo que voy a hacer es, mientras que L flecha cabecera, flecha siguiente, es decir, mientras que haya algo detrás de la cabecera, voy a borrar ese algo. Antes de, para borrarlo, me lo tengo que quedar en una variable auxiliar, ¿no? Perdón, sí. Lo he dicho y no lo he puesto. Mientras que haya algo a continuación de la cabecera, pues voy a ir avanzando y sacando lo que hay ahí. Entonces, lo que voy a borrar, lo pongo aquí en borrar, y es L flecha cabecera, flecha siguiente, ese es el elemento, el nodo que voy a borrar. Ya lo tengo en borrar, ahora reconecto, L flecha cabecera, flecha siguiente, es decir, lo que hay a continuación de la cabecera ya no va a ser lo borrado, sino lo que haya a continuación de lo borrado. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer dos cosas. Libera, borrar, flecha, dato. Si es que esto tiene sentido, en nuestro caso es una lista de enteros y no tiene sentido. Pero no os olvidéis que esto tiene sentido en la mayoría de los casos. Bien, entonces lo comento y free borrar. Tiene sentido cuando dato, es decir, cuando elemento es de un tipo que es un TDA que hemos hecho nosotros, por lo tanto será un puntero a una estructura que habremos reservado con crea y que hay que liberar con libera. O cuando no sea un TDA completo, pero sea algo que requiera liberar memoria porque haya requerido reservar memoria. Por ejemplo, una lista de palabras. Una lista de palabras o de strings, el dato, pues yo no voy a hacer un TDA palabra, porque ya existe en C, es un puntero a char, ¿no? Pero necesitaré hacer un malloc cada vez que vaya a guardar ahí una palabra nueva y un free cada vez que lo borre. ¿Vale? De hecho, el ejercicio de lista de palabras es uno que tengo pendiente hacer con vosotros. ¿Vale? Entonces, esto no lo olvidéis nunca, si no es necesario lo comento, pero no lo olvidéis. ¿Y qué me falta? ¿Me falta algo? Pues ya está bien. L cabecera, flecha siguiente, apunta al siguiente del borrado. Ya está actualizado todo, ¿no? Entonces en este bucle se borra todo, borro la cabecera sin borrar datos porque no tiene y borro la lista. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Inserta. ¿Cómo hacemos la inserción en la lista? Ahora nos pasan una posición en donde tenemos que insertar en la lista. Esa será una posición válida.
Y una posición válida para insertar, según la especificación que vimos, pues será primero, o sea, inicio, cualquier intermedia y también fin. ¿Vale? Entonces, ¿cómo insertamos? Insertamos siempre en el siguiente de la posición de la estructura a la que apunta realmente P, porque estamos llevando la estrategia de apuntar a la anterior. Entonces, yo voy a insertar, pero tengo que crear un nuevo nodo primero. ¿Vale? Lo que voy a insertar lo tengo que crear en un nuevo nodo, y nuestros nodos son de tipo posición. Entonces, primero creo ese nuevo nodo con malloc, con el tamaño de un nodo, que es la estructura posición. Una vez que tengo eso reservado, guardo ahí el dato. ¿Vale? Nuevo flecha dato, la E. Y nuevo flecha siguiente, ¿qué va a ser? Nulo, la lista, el siguiente de la posición que me hayan pasado. Como estamos usando la estrategia de llevar el puntero al anterior, si me han pasado inicio, es decir, que P apunta a la cabecera, su siguiente será el primer elemento de verdad de la lista, y estaremos insertando el nuevo elemento como primero de verdad de la lista. Y si me han pasado final, el siguiente será nulo, con lo cual el elemento que estemos insertando será ahora el último. ¿Vale? Recordad esta frase. Entonces, nuevo flecha siguiente será P flecha siguiente. Y tenemos que reconectar la lista. P flecha siguiente ahora es el nuevo. ¿Vale? El nuevo se ha quedado de locomotora de lo siguiente a P y él se engancha como siguiente P. ¿Vale? ¿Algo más? O ya está. Si inserto por inicio, pues la cabecera será el puntero P que me pasen, estará apuntando a la cabecera, y yo habré puesto que lo siguiente a la cabecera es el nuevo nodo, y el nuevo nodo será lo que antes era el primer elemento. Si antes no había ningún elemento, pues será nulo, y si antes había algún elemento, ese será el segundo. Y cuando inserto por el final, P flecha siguiente inicialmente es null, ¿verdad? Por lo tanto, estoy poniendo que el nuevo flecha siguiente se quede nulo, el nuevo elemento es el último de verdad, y P flecha siguiente hago que sea el nuevo elemento. Pero no tengo que cambiar nada más. Si he cambiado cuál es el nodo último de la lista, tengo que actualizarlo aquí. Porque si no lo actualizo, esto siempre se quedará apuntando a cabecera y no me servirá para nada. Entonces, cada vez que inserto, tengo que preguntarme, oye, ¿estás insertando en el final de la lista? Es que si estás insertando en el final de la lista, el nuevo nodo es el último ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si P siguiente si P flecha siguiente es nulo, L flecha último sería el nuevo, ¿no? Vamos a hacerlo con calma. ¿Qué tenemos que comprobar? Si estamos insertando por el final. ¿Cómo sabemos si estamos insertando por el final? Cuando la posición que nos pasan es el final, ¿no? Entonces, si la posición que nos pasan, si P, la que nos pasan, coincide con el último de la lista, el último, ¿vale? Es decir, estamos insertando en el final, entonces ahora el último
ya no es la posición esa, el último es el nuevo que acabamos de enganchar. ¿Sí? ¿Se ve claro eso? Ahora tenemos que preguntarnos si hacer esto aquí es el mejor momento para hacerlo de estas instrucciones o no es el mejor momento para hacerlo. P se ha modificado. P no se modifica. ¿Vale? Entonces, si P es el último y no lo hemos modificado, entonces modificamos último al nuevo. ¿Sí? ¿Se ve? Podríamos hacerlo también aquí, pero da un poco igual. ¿Vale? Lo que no podemos hacerlo es aquí, ¿verdad? Porque nuevo no existe. Vale. Entonces, si me han pasado como posición de inserción la que hasta este momento era la última pasa a ser el nuevo nodo que hemos creado. ¿Bien? Pues vamos con suprime, en el que tendremos que hacer algo parecido. Entonces, en principio, para suprimir, vamos a necesitar una variable auxiliar para guardar, almacenar temporalmente el nodo que vamos a quitar de la lista, ¿no? Que es ¿cuál? ¿P o P flecha siguiente? ¿Cuál es el que queremos borrar de verdad? P flecha siguiente. Trabajamos con el anterior todo el tiempo, por lo tanto el que hay que borrar es el que está en el siguiente de P. No, aquí no tenemos la lista doblemente enlazada. Eso es para casa. Entonces, ¿cómo? Si fuese con doble enlace, se ha perdido esto, ¿no? Si fuese con doble enlace, como vimos al principio, podríamos hacerlo sin cabecera, pero entonces, si os acordáis, hay que tener condiciones especiales para saber cuándo estás borrando el primero y el último, cuando estás insertando por el principio y por el final. Pero si lo haces con doblemente enlazado y cabecera, te ahorras eso. Recordad no mezclar las pilas viejas y las nuevas al cambiarlas. Consejo publicitario, ¿no? ¿Se oye? Sí, vale, venga. Estamos borrando el elemento siguiente. Entonces ese es el que almaceno para borrarlo después de reconectar. ¿Y cómo reconecto? Pues el P flecha siguiente tiene que ser el siguiente al que he borrado, al que voy a borrar. Y aquí me toca hacer el free borrar, ¿vale? Y ya está. ¿O tengo que hacer algo más aparte del free borrar? Tendremos que ver si estamos borrando el último, ¿vale? Pero hay que hacer algo más aparte del free borrar. Liberar el dato si es necesario, ¿vale? Venga. Y entonces aquí vamos a pensar otra vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llevar bien actualizado último y cabecera? Si yo estoy borrando el primer elemento de la lista, P me habrán pasado un puntero a la cabecera, ¿verdad? Entonces en borrar tendré el primero de verdad, en P flecha siguiente, es decir, el siguiente a la cabecera ahora será el que estaba segundo y yo borraré el que estaba primero. Pero la cabecera se ha quedado bien puesta, no tengo que hacer nada en ese caso. Si me han pasado para borrar el último elemento, ¿a dónde apuntará P? ¿A qué? ¿A nada? Si están diciéndome que borre el último elemento, P no puede ser fin, porque fin apunta a algo que me permite insertar donde no hay nada. Por eso en la especificación del TDA lista dice que suprime no puede recibir como posición fin. Si quieres borrar el último elemento tendrás que pasarme anterior a fin.
que será un puntero al nodo que hay en penúltimo lugar. Por lo tanto, su siguiente será el que quiero borrar, que es el que está en último lugar. De tal modo que aquí la comprobación que tenemos que hacer es si P flecha siguiente, que es lo que quiero borrar de verdad, es el último, entonces el último, ¿cuál debe ser a continuación? P. ¿Se ve? Muy bien. ¿Es este el sitio más adecuado para hacerlo? Vamos a hacerlo poco a poco. Imaginemos que estamos borrando de verdad el último de la lista. Entonces P apunta a la anterior en la lista. Borrar apuntará al último nodo de la lista de verdad. Y P flecha siguiente, es decir, el siguiente del penúltimo de la lista, ahora será null. Liberamos borrar y nos preguntamos, ¿null es último? No. Entonces no podemos hacer esta comprobación justo después de haber hecho la reconexión de la lista. Tenemos que hacerlo antes, porque si no hemos perdido la información. ¿Vale? Si el siguiente de P, que es justo lo que quiero borrar, es el último nodo real de la lista, el último nodo real de la lista ahora es P. Esto lo pongo aquí y ahora ya borro y reconecto. ¿Vale? Mucho cuidado con el orden al hacer este tipo de cosas. Mucho cuidado. ¿Vale? Nos queda muy poquito. Recupera es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué devolvemos? P flecha dato. ¿Sí? Pues tenemos que plantearnos, o sea, si estamos usando una estrategia de llevar puntero al anterior, P flecha dato es incorrecto, entonces P flecha siguiente, flecha dato. Bien, y asigna, perdón, en P flecha siguiente, flecha dato, tendremos que poner E, ¿vale? Cuidado aquí, que este es muy sencillo, pero porque son enteros. Si lo que tuviera ahí fuera algo que tuviera memoria dinámica y hago esto, he perdido el puntero al dato que tenía antes y ya no podría liberarlo, entonces estaré perdiendo memoria. Cada vez que ejecute asigna estaré perdiendo memoria. Entonces en ese caso tendría que haber hecho un libera P flecha siguiente, flecha dato. ¿Vale? Ojito, porque esto en las prácticas sale. Estamos aquí haciendo listas de enteros todo el tiempo y pilas y colas de enteros, que no hay que preocuparse de estas cosas, pero esto hay que tenerlo clarísimo. Si yo borro una bala o donde había una bala pongo otra, la anterior hay que borrarla. ¿Sí? La anterior me refiero a la que estaba antes en ese lugar, no a la que hay antes en la lista. Venga, pues ya lo tenemos terminado. Tenemos toda nuestra lista implementada. Vale, mañana vamos a hacer esto mismo, pero con memoria contigua, es decir, lo haremos con un array. Nos quedan 10 minutillos. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Queréis que haga en 10 minutos una lista de strings? Una lista de palabras. Lo hacemos a toda velocidad. Vamos a ver. Asumiendo que en lista.h ya pusiera typedef char asterisco elemento, asumiendo eso, se entiende, ¿no? Porque si estamos haciendo una lista de string, tiene que ser completamente
tiene que ser diferente el tipo de dato, ¿vale? Entonces, esto no hay que tocarlo, esto no hay que tocarlo, esto hay que tocarlo porque dato ahora es un puntero a char, entonces 0 no me vale, pero null sí, ¿se ven? En el libera, todo lo que tenemos hecho está bien, pero hay que centrarse en el comentario. ¿Cómo se libera el dato? Con free. Porque en el inserta me habrán pasado un puntero a char. ¿Bien? Pero lo más fácil, en estos casos, es pasar un puntero a char así. Eso se puede hacer, y yo insertaría 100 veces la palabra hola. Entonces, como eso es lo más habitual, cuando insertamos, tenemos que copiar en un string nuevo que se va a quedar en el nodo, el string que nos pasan, pero no nos guardamos el puntero que nos pasan, por si acaso nos están pasando un puntero a un array estático, como el que os acabo de poner yo, un array estático de caracteres, o a otro array de caracteres que van a reutilizar. Entonces eso lo hago así. La función strdup, que ya vimos hace tiempo, lo que hace es que reserva memoria para guardar un array de caracteres del mismo tamaño que el que le pasas y copia allí todo lo que haya en el array original. Entonces, ese me está reservando memoria. Por eso la tengo que liberar aquí. Suprime, ¿qué tendría? Pues el free. Y en el asigna pondríamos también el free. Y ya tengo mi lista de string completa. ¿Vale? Lo único es tener claro en dónde hay que hacer la modificación. En el dato. La lista estaba hecha y funcionaba, insertaba, extraía, recuperaba. Pero el dato, antes con enteros no requería memoria dinámica, con string sí que ha requerido memoria dinámica. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí entonces si no tenéis ninguna duda ni nada más. ¿Bien? ¿Sí?